La luna se alzaba sobre los torreones del palacio de Valfierno como un testigo silente de los pecados de la corte. Era una noche de celebración, una mascarada en honor al aniversario del ascenso del joven rey Leandro I de Borbón, el monarca más hermoso y enigmático que la península había visto en generaciones. Entre cortinas de terciopelo escarlata y candelabros de oro, la nobleza danzaba sobre mármol frío, ajena a los temblores del mundo más allá de sus ventanales. El salón principal olía a vino dulce, perfume importado de Constantinopla y ambición. Damas vestidas de encajes franceses, con abanicos como alas de mariposa, se movían entre risas suaves y promesas envenenadas. Caballeros con casacas bordadas y botas brillantes lanzaban miradas que podían desatar guerras o alianzas. Nadie notaba la presencia de los criados. Nadie reparaba en la figura delgada y silenciosa de la joven que, con el rostro manchado de humo de la cocina, caminaba entre los pilares llevando una bandeja de plata. Nadie conocía su nombre, y sin embargo, esa noche quedaría grabado en los anales del reino como el nombre de una salvadora. Ella era Soledad, Soledad de los Ángeles, hija del pecado, nacida bajo la tormenta, abandonada a las puertas del convento de las Hermanas del Silencio, con apenas unas mantas y un anillo de sello escondido entre sus pañales. Las monjas nunca supieron a quién pertenecía ese símbolo, pero juraron callar. Creció entre rezos, ayunos y tareas que no correspondían a su edad. Aprendió a leer los labios antes que los libros, a interpretar los suspiros antes que las palabras, y sobre todo, aprendió a ser invisible. Hasta esa noche, el rey Leandro, vestido con una capa negra bordada con hilos de oro, era el alma de la fiesta. Su risa llenaba el aire, y sus ojos, profundos y dorados como el brandy añejo, parecían mirar más allá de la carne. Brindó una y otra vez, rodeado de aduladores y cortesanas. Nadie notó cuando dejó de reír. Nadie, salvo ella. Un estruendo, una copa estrellándose contra el suelo, y el rey cayendo al suelo con una mano sobre el pecho. El caos se desató. Las damas chillaban, los caballeros se paralizaban, los músicos dejaron caer sus violines como si el sonido pudiera agravar el crimen. Nadie sabía qué hacer. Ni los médicos del palacio, ni los consejeros del reino. El rey agonizaba. Sus labios se tornaban morados. Su respiración era un hilo a punto de romperse. Y entonces, entre el tumulto, una criada se adelantó. No fue un impulso. Fue un llamado que le ardió en las venas. Soledad cruzó el salón como una sombra decidida. Se arrodilló junto al cuerpo del rey y deslizó los dedos por su garganta. Sabía lo que buscaba. Había visto esos síntomas antes. No en palacios, sino en establos. Una planta venenosa, usada en pequeñas dosis para el insomnio, y en grandes para matar. Reconoció el olor en su aliento. Belladona. Corrió por los pasillos hasta la cocina y regresó con una mezcla de leche templada, carbón y una infusión de raíz de angélica. Mientras todos observaban con horror, ella vertía el líquido en la boca del monarca. Un gesto ancestral, desesperado, prohibido por las leyes del saber médico de la corte. Las manos de la reina madre temblaban de rabia. El duque de Miralles gritó que era una barbaridad. Pero nadie se atrevió a detenerla. Y entonces, Leandro abrió los ojos. Tosió. Tembló. Vomitó un veneno oscuro sobre el mármol blanco. Y vivió. El silencio que siguió fue sepulcral. Todos los ojos estaban sobre ella. Pero ella solo tenía ojos para el hombre que había salvado. La voz del rey fue un murmullo, pero suficiente para retumbar en todos los corazones. Prometí que me casaría con quien me salvara la vida. Un murmullo recorrió el salón como viento entre hojas secas. Las damas dejaron caer sus abanicos. Los nobles intercambiaban miradas incrédulas. La reina madre apretó su rosario con tanta fuerza que rompió una cuenta, y ella, la criada sin nombre, seguía arrodillada, sin comprender aún que su vida acababa de cambiar para siempre.
Si eres amante de las historias que atraviesan el tiempo, suscríbete al canal para no perderte ningún capítulo. El amanecer en Valfierno no trajo paz, sino cuchicheos. Los corredores del palacio se convirtieron en ríos de susurros venenosos, y cada rincón parecía esconder un secreto más antiguo que las piedras del reino. La noche anterior, una criada había desafiado el orden divino, había salvado la vida del rey, y ahora, por mandato de una promesa dicha ante testigos nobles, era su prometida. Al menos, eso dictaba el juramento de Leandro, cuya voz aún resonaba en las paredes como una sentencia sagrada. Pero el poder tiene memoria larga y paciencia afilada. La reina madre, doña Casilda de Borbón, no era mujer de doblar la rodilla ante el capricho del destino, ni ante la palabra temblorosa de su hijo. Casilda llevaba décadas protegiendo la pureza de la sangre real como quien guarda una joya maldita. Enviudó joven y convirtió su dolor en disciplina. Su cabello, aún negro como la tinta de una confesión, caía sobre sus hombros como una amenaza, y sus vestidos oscuros, siempre adornados con cruces de ónix, la hacían parecer más viuda del reino que madre del rey. Nadie osaba contradecirla. Y ahora, esa muchacha sin apellido ni fortuna osaba poner un pie en el altar de los Borbón. En la alcoba real, el rey reposaba con la mirada aún nublada, no por el veneno, sino por algo más profundo, la perturbadora cercanía de la muerte. Su rostro, aunque pálido, conservaba la severidad de su linaje, pero algo en su interior había cambiado. Había visto los ojos de Soledad cuando los sostuvo entre la vida y el olvido, y ese recuerdo lo perseguía como un presagio. Soledad, por su parte, no pidió el destino que le impusieron. Tras ser interrogada por los guardias, llevada ante médicos, curas y consejeros, fue aislada en una de las torres más antiguas del castillo, donde el polvo dormía sobre los libros y los tapices hablaban de guerras olvidadas. La vistieron con un traje de lino crudo, sin bordados, sin color, como si quisieran recordarle en cada hilo quién era y de dónde venía. Las criadas que la conocían de la cocina ya no la saludaban. Las que antes compartían pan y secretos ahora bajaban la mirada, temerosas de ser vistas con ella. La nobleza, por su parte, la llamaba la impostora, la bruja del brebaje, o, en los corredores más oscuros, la criada del diablo. Y aún así, Soledad no lloraba. Su infancia le había enseñado que las lágrimas no se derramaban cuando una era fuerte, se derramaban cuando una era vencida. Y ella no lo estaba. En la capilla del castillo, la reina madre se arrodilló frente al altar de San Ignacio, su santo de guerra. No rezó, ordenó: haz que esa bastarda desaparezca, no con sangre, con silencio, que nadie la recuerde, que su nombre vuelva al barro del que salió. La estrategia comenzó en ese mismo instante. El Consejo Real fue convocado para revisar la legitimidad del juramento del rey. Los obispos hablaron de lo inadecuado de tomar decisiones bajo el efecto de veneno. Los ministros alegaron que el pueblo jamás aceptaría una reina sin linaje. Y mientras tanto, Soledad era mantenida fuera de toda conversación, como si su presencia ya fuese una molestia que debía disolverse lentamente. Pero los rumores crecían como hiedra en el muro. El pueblo, al enterarse de lo ocurrido por medio de los criados, empezó a ver en Soledad algo más que una sirvienta. Para algunos, era una enviada de Dios. Para otros, una amenaza al equilibrio de los poderosos. Los vendedores del mercado hablaban de ella como si fuese una santa. Las ancianas del convento, donde había crecido, encendían velas por ella cada noche. Y una mañana, al tercer día de su encierro en la torre, Soledad recibió un paquete. Dentro, un vestido de terciopelo azul, zapatos bordados a mano y una carta sin firma, escrita con una caligrafía firme y conocida. Te veré en la terraza del jardín de invierno. Esta noche, confía en nadie, solo en lo que viste con tus propios ojos. El corazón de Soledad palpitó con fuerza, pero no por miedo. Había nacido con el alma alerta,
como los animales que sobreviven al filo del monte. Si alguien creía que podía usarla como pieza de ajedrez, se equivocaba de enemigo. La criada no quería poder, ni joyas, ni corona, pero tampoco iba a permitir que la silenciaran. No esa vez. El cielo se había teñido de un violeta profundo, cuando Soledad descendió por la escalera en espiral que conducía al jardín de invierno. El vestido de terciopelo azul abrazaba su figura como si hubiese sido hecho para ella desde antes de su nacimiento, y el leve sonido de sus zapatos bordados sobre la piedra era el único eco en el pasillo, como un corazón latiendo en medio del silencio. Las antorchas, encendidas apenas unos minutos antes, lanzaban sombras largas que danzaban por las paredes de vidrio y hierro forjado. El jardín, aunque resguardado por el palacio, parecía un mundo aparte, un pequeño paraíso donde los cerezos crecían sin temor y las fuentes cantaban bajito como si guardaran secretos. Nadie debía estar allí a esas horas, y sin embargo, una figura aguardaba, con el rostro cubierto por la penumbra. No era el rey. Era el duque de Mirallés, primo segundo del monarca, consejero real y antiguo pretendiente de la difunta princesa de Austria, con quien Leandro se había negado a casar por amor a la independencia de su trono. Mirallés era un hombre peligroso, no por su espada, sino por su lengua. Su elegancia era la de un zorro que ya ha robado el gallinero, y su sonrisa, la de quien nunca revela el verdadero juego. Soledad sintió la presencia como se siente un viento extraño. No lo ves, pero sabes que no trae buenas noticias. Llegas puntual, como toda buena reina debería hacerlo, dijo el duque, con voz sedosa. Ella no respondió. Solo lo miró con esos ojos que parecían haber nacido para cuestionar a los poderosos. «¿Qué quiere de mí, señor?», preguntó al fin. «Lo mismo que todos los que aquí respiran, que renuncies. El rey puede haber pronunciado un juramento, pero hay formas de corregir errores impulsivos. No querrás ser la causa de una revuelta, ¿verdad?». Las palabras eran dulces, pero el veneno se arrastraba por debajo de cada sílaba. Soledad entendió al instante que aquello no era una sugerencia, era una amenaza disfrazada de cortesía. Él se acercó, y por un instante el aroma a cuero y especias la envolvió. «Podríamos ayudarte, ¿sabes? Podemos enviarte lejos, a un convento en Granada, donde vivirías como una dama, con tierras y sirvientas propias. Incluso podrías casarte con algún comerciante, tener hijos, olvidar esta locura. Serías libre». Ella sostuvo la mirada del duque. El silencio entre ellos era como la cuerda tensa de un violín a punto de quebrarse. «Yo ya soy libre, señor, y no necesito que nadie me compre la libertad con oro manchado». La sonrisa del duque se borró. Su rostro se tensó por un instante, pero enseguida retomó su aire de noble aburrido. Dio un paso atrás, como si nada lo hubiera perturbado, y dejó caer sobre la banca de mármol una pequeña caja de madera oscura. «Entonces, quizás esto te convenza más. Es una pieza de tu pasado», y se marchó sin añadir una palabra más. Soledad se acercó lentamente. Las manos le temblaban. Abrió la caja con cuidado y, entre un trozo de tela de lino, halló un anillo. No era un anillo cualquiera. Era el mismo que las monjas del convento habían hallado junto a ella cuando fue abandonada. Un sello familiar tallado en oro y ónix, idéntico al que llevaba el propio rey en su dedo. Su respiración se detuvo por un instante. El mundo giró. Un frío inexplicable la recorrió desde la nuca hasta la espalda. ¿Qué significaba aquello? ¿Acaso? Las preguntas no podían ser formuladas en voz alta. No aún. Mientras tanto, en la sala del trono, el rey Leandro discutía a solas con su madre. La reina Casilda, fiel a su promesa de hierro, había convocado a los embajadores del reino vecino, preparando discretamente la reactivación del matrimonio arreglado con la princesa de Aragón. Un pacto que fortalecería la corona y borraría el escándalo que se cernía sobre Valfierno. «Lo harás por tu pueblo, Leandro, lo harás por tu apellido», insistía Casilda, con la voz templada y el rosario entre los dedos.
Lo haré por nadie. Yo no me vendo, respondió el rey, su rostro marcado por la sombra de la duda. Pero la semilla ya estaba sembrada. ¿Y si todo era parte de una conspiración? ¿Y si la muchacha no era una simple criada, sino algo peor? ¿Una impostora? ¿O un espejo de su propia sangre? La noche aún no se rendía al alba cuando Soledad, aún con el vestido azul y el anillo escondido en el corpiño, caminó sola por los jardines traseros del palacio. El viento que bajaba de las montañas traía el aroma de los cipreses mezclado con humedad antigua, como si el reino entero respirara a través de esas piedras que habían sido testigos de glorias y tragedias. El corazón de Soledad latía como un tambor sagrado, no solo por lo que había descubierto, sino por el peso de una verdad que aún no tenía forma, pero que presionaba su pecho como un presagio. Aquella joya, tan idéntica a la del rey, ¿era un símbolo de unión o de advertencia? A lo lejos, creyó ver una silueta acercándose entre la niebla baja que cubría el césped. Pensó, por un momento, que se trataba del duque de Mirallés otra vez. Pero esta vez, el paso era distinto. No había arrogancia en la figura, sino tensión, y algo aún más raro, urgencia. Era el rey Leandro. No llevaba corona ni capa, solo una camisa blanca abierta en el cuello, un pantalón de montar y el rostro desencajado por la ansiedad. Caminaba como quien no busca a alguien, sino como quien lo necesita. Soledad quiso esconderse, pero el crujido de la grava bajo sus pies la delató. «Detente», dijo él, sin levantar la voz, pero con un tono que no admitía réplica. Ella giró, lenta, digna, con las manos entrelazadas sobre el vientre. El viento le movía los cabellos oscuros como un aura viva. «¿Por qué no confías en mí?», preguntó Leandro, con una mezcla de rabia y vulnerabilidad. Su aliento formaba nubes pequeñas bajo la luz tenue. Soledad no respondió. Sacó el anillo de entre sus ropas y lo extendió hacia él, sin decir palabra. Leandro lo tomó, lo miró de cerca, lo giró entre los dedos. Sus ojos, que tantas veces habían dictado sentencias, ahora temblaban ante un fragmento de pasado que no podía comprender. «¿Dónde lo conseguiste?». Ella habló entonces, por primera vez desde el encuentro. «Lo traía conmigo el día que me abandonaron. Las monjas del convento lo guardaron. Hoy, alguien lo puso en mis manos, para asustarme o para advertirme. No lo sé». El rey se acercó más, con pasos lentos, como si temiera que un solo gesto pudiera desatar una tormenta. La miró a los ojos como si buscara una verdad escondida detrás de ellos. «Ese anillo perteneció a mi padre». La confesión cayó como un trueno sordo. Soledad no retrocedió, pero en su interior, una pared invisible se resquebrajó. No entendía aún el significado completo, pero una parte de sí misma, la parte más silenciada por años de servidumbre, gritaba que ya nada volvería a ser como antes. Leandro, por su parte, sintió un vértigo extraño, una mezcla de atracción, miedo y respeto. Aquella mujer, que hasta hacía días era solo una sombra tras los muros, se había vuelto una figura que escapaba a todo lo que su mundo entendía. No era una amenaza, ni una trampa. Era una presencia inevitable. «Te traje aquí para agradecerte, y para cumplir mi palabra», dijo él, bajando la mirada por primera vez. Ella lo observó con una calma que venía del sufrimiento, no de la sumisión. «¿Y lo harías aunque tu madre lo prohibiera? ¿Aunque el reino ardiera por ello?». Leandro alzó el rostro. Algo en sus ojos había cambiado. Ya no era el rey salvado por una criada. Era un hombre enfrentando a su destino. «Sí, porque por primera vez siento que el deber no está con la sangre ni con el trono, sino contigo». El viento rugió en ese instante, como si la tierra misma aprobara aquel juramento. Pero el destino, cruel arquitecto de las novelas más profundas, tenía otros planes. Desde las sombras de una columna, el duque de Mirallés los observaba, y junto a él,
En la oscuridad, una figura encapuchada que sostenía un pergamino sellado con el escudo de la corona de Aragón. Una oferta de matrimonio, firmada y bendecida por 3 reinos. El juego apenas comenzaba. El alba se alzó con un fulgor melancólico sobre los tejados de Valfierno. Las campanas del convento lejano tañían su oración de la mañana, mientras el palacio entero parecía contener el aliento, como si presintiera que aquel día no sería como los demás. En el interior de las murallas, las intrigas florecían con más rapidez que las rosas del invernadero, y el silencio comenzaba a convertirse en un arma afilada. La reina madre no dormía desde hacía 2 noches. Su mirada se había hundido, pero su mente estaba más despierta que nunca. En sus aposentos, con un crucifijo de plata entre las manos, revisaba el pergamino que el duque de Mirallés le había entregado. El tratado con Aragón. La promesa de una alianza inquebrantable a través del matrimonio entre Leandro y la princesa Catalina de Aragón, mujer noble, culta y, sobre todo, ajena a cualquier escándalo. Catalina había sido educada en los salones de Sevilla, hablaba 4 lenguas, tocaba el clavecín y había aprendido desde niña a sonreír con cortesía, incluso cuando su alma gritaba. No era hermosa, pero era precisa. Una pieza de ajedrez, una llave que abriría las puertas de 3 reinos. Su llegada a Valfierno se daría esa misma semana, y Leandro no tenía idea. Mientras tanto, Soledad vagaba por el ala norte del palacio, acompañada por una criada muda que le traía el desayuno sin mirarla a los ojos. La joven ya no era ignorada, ahora era temida. Las doncellas hablaban de brujería, los jardineros hacían la señal de la cruz al verla, y los nobles bajaban la voz cuando su sombra rozaba los pasillos. Pero nada de eso dolía tanto como la soledad creciente entre ella y Leandro. Desde aquel encuentro en el jardín, él no la había buscado. Había desaparecido como un fantasma que deja atrás solo promesas. ¿Habría dudado de su sangre? ¿Acaso el anillo había sembrado en él una sospecha más fuerte que el amor? La respuesta llegó como un golpe disfrazado de ceremonia. La mañana del 5.º día, el palacio se llenó de flores blancas, estandartes dorados y heraldos con trompetas. El pueblo fue convocado a la plaza central. Todos pensaron que era para anunciar el compromiso del rey con su salvadora. Soledad, en lo alto de la galería, observaba con una mezcla de esperanza y desconfianza. Y entonces lo vio. Leandro descendiendo la escalinata del trono, vestido con los colores del reino. Y a su lado, Catalina. Una mujer serena, de cabello recogido y sonrisa discreta, caminando como quien lleva siglos ensayando un papel. La multitud rugía, el pueblo gritaba su nombre, y cuando el rey alzó la voz, cada palabra cayó como una daga en el pecho de Soledad. He decidido aceptar la unión con la princesa de Aragón, por el bien del reino, por la paz de nuestras tierras, y por respeto a nuestros ancestros. No mencionó a Soledad. No dijo su nombre. No explicó nada. Ella no lloró, no gritó. Solo bajó la mirada, y en ese momento, algo dentro de ella murió. Un murmullo recorrió la galería. La reina madre, desde su trono, observaba con una satisfacción silenciosa. El duque de Mirallés no pudo ocultar la sonrisa. Solo una persona parecía perturbada por el anuncio. El propio Leandro. Sus ojos buscaron en vano entre la multitud la figura de la mujer que había salvado su vida. Pero ella ya no estaba. Esa noche, los criados dijeron que Soledad abandonó su habitación sin dejar rastro. Solo quedó sobre su almohada el vestido azul doblado con cuidado, y junto a él, el anillo que tanto misterio había traído. Lo dejó atrás como se deja un sueño roto. Nadie la volvió a ver. Al menos, no dentro del palacio. Las campanas de Valfierno tañían con un ritmo extraño, como si anunciaran no un festejo, sino un duelo silencioso. Habían pasado apenas 3 días desde la ceremonia en la que Leandro, el rey que una vez había jurado amor ante la muerte, traicionó su palabra frente a todo el reino. La boda con la princesa Catalina no había sido celebrada aún.
pero la alianza ya era tratada como hecho consumado. La corte se vestía de blanco y oro, las cocinas se llenaban de aromas nupciales, y los poetas comenzaban a escribir versos sobre el supuesto amor que uniría a dos casas reales. Pero en los corredores del palacio, donde el mármol había presenciado juramentos rotos y suspiros no correspondidos, algo se resquebrajaba. Nadie lo decía en voz alta, pero los rostros hablaban. El rey no dormía. El rey no reía. El reino era el mismo. Leandro de Borbón, heredero de una estirpe milenaria, caminaba como un espectro por sus propios jardines. Había dejado de usar sus capas bordadas, se le veía con el rostro sin afeitar y los ojos hundidos. Catalina, siempre elegante, se mantenía distante, cumpliendo su deber como princesa, pero sabiendo que su esposo futuro tenía el corazón en otra parte, o en alguien que ya no estaba. La ausencia de Soledad pesaba como plomo en el ambiente. No se hablaba de ella. No se mencionaba, pero estaba presente en cada rincón, como un perfume olvidado en una bufanda vieja. Las cocineras aún recordaban cómo lavaba con sus propias manos las sartenes más grandes. Las monjas del convento aún encendían velas por ella. El pueblo, aunque ciego a la verdad, comenzaba a desconfiar del silencio palaciego. ¿Por qué no se honraba a la mujer que salvó al rey? ¿Qué había sido de ella? La respuesta llegaría en una noche de luna rota. Se organizó un baile previo a la boda, en los jardines del palacio. Una celebración para mostrar unidad entre reinos. Catalina lucía radiante, vestida con un tono marfil que recordaba las nieves de Aragón, con una corona discreta de diamantes. El rey, a su lado, parecía una estatua, mudo, gris, lejanísimo. Y entonces ocurrió. En medio de la música y los aplausos, una figura apareció entre la multitud. No entró con escándalo, no gritó, solo caminó, envuelta en una capa oscura, con la cabeza erguida y los pasos firmes. Soledad. Su rostro no era el mismo, no tenía miedo, no traía súplicas en los ojos, traía fuego. En su pecho, colgado con una cinta negra, llevaba el anillo. Los nobles se apartaron como si el aire se hubiese vuelto pesado. Catalina observó con dignidad, pero con el corazón acelerado. La reina madre apretó su abanico con tanta fuerza que las varillas de marfil crujieron. Y Leandro tembló. Soledad subió los escalones de la galería como quien camina hacia un sacrificio. No vine a rogar, dijo, alzando la voz, clara, firme, implacable. Vine a devolver lo que nunca debió prometerse si no se iba a cumplir. Sacó el anillo de su pecho y lo dejó caer en la fuente de mármol que separaba el salón del trono. El sonido del oro al tocar el agua fue como un trueno en pleno cielo abierto. Yo te salvé la vida, pero no para que me debieras una corona. Te la salvé porque no podía ver morir a un hombre sin luchar. Eso no se paga con un altar, añadió girándose hacia el pueblo reunido. Pero el amor sí. El amor no se miente, no se esconde, no se niega. Un silencio denso envolvió el jardín, y en ese instante, Leandro dio un paso al frente, sin mirar a su madre, sin mirar a Catalina, sin mirar a nadie más que a ella. Se arrodilló ante Soledad, no por capricho, no por presión, sino porque el alma ya no podía mantenerse en pie bajo el peso de la cobardía. Perdóname, dijo, apenas audible. La reina madre se levantó de su silla, escandalizada. Leandro, levántate. Recuerda quién eres. Pero él no se movió. Justamente, madre, por fin lo recuerdo. En ese instante, la corte fue dividida. Algunos giraron el rostro con horror, otros bajaron la cabeza. Pero entre el pueblo, comenzaron los aplausos. Suaves, sinceros, como la lluvia que bendice después de la sequía. Catalina se adelantó, y con la dignidad de una reina sin corona, se inclinó ante Soledad. No he perdido, porque nunca lo tuve, susurró,
antes de girarse y retirarse sin derramar una sola lágrima. Y así, bajo la mirada de todos, el rey renunció a la alianza, a la boda y al silencio. Pero aún quedaba una verdad por revelarse, porque en un rincón del salón, el duque de Mirallés apretaba en su mano un documento sellado, el árbol genealógico, completo, y lo que contenía esa carta, aún podía destruirlo todo. El día siguiente amaneció con un cielo tan claro que parecía no haber sido testigo de la noche anterior. Las nubes, ajenas al drama humano, flotaban como pañuelos de seda sobre el reino de Valfierno, mientras dentro del palacio se gestaban decisiones que cambiarían el curso de la historia. Las palabras que Leandro había pronunciado frente a todos no podían deshacerse. Ya no había alianza con Aragón, ya no había boda real, y sobre todo, ya no había silencio. Pero las consecuencias no se hicieron esperar. El Consejo de la Corona se reunió de inmediato. La reina madre, más pálida que nunca, no alzó la voz, pero su presencia lo dijo todo. No hablaba de traición, hablaba de deshonra, de caos, de quiebra de las estructuras milenarias que sustentaban aquel trono. El duque de Mirallés, en cambio, no se mostró alterado. Su mirada era la de un jugador paciente. La carta que sostenía entre sus dedos, aquel árbol genealógico sellado por el arzobispado de Toledo, ardía en su alma como una vela esperando consumir todo a su paso. Aquel mediodía, el duque hizo su jugada. Frente al mismo consejo que apenas unas horas antes discutía alianzas y festividades, él desplegó el documento y con voz firme reveló lo impensable. Soledad de los Ángeles no es bastarda. Es hija ilegítima del difunto hermano del rey, don Alonso de Borbón, quien, según consta en esta acta, mantuvo una unión secreta con una joven lavandera del convento de Santa Marta. Esta niña fue ocultada por temor al escándalo y abandonada bajo juramento de silencio. El salón enmudeció. Un murmullo creció como un fuego en la maleza. Soledad, sangre real. El impacto fue inmediato. No solo ya no era criada, sino que era parte legítima, aunque no reconocida, de la casa de Borbón. Prima del rey. Heredera por línea directa, aunque bastarda. Pero el dilema era aún mayor. Si Leandro deseaba casarse con ella, ¿estaría, sin saberlo, quebrantando un voto sagrado? El arzobispo fue llamado de inmediato. Mientras tanto, Soledad, sentada en una sala silenciosa, no lloraba ni temblaba. Solo pensaba. Su vida, negada desde la cuna, ahora se alzaba como un estandarte frente a os ollos do mundo. Y sin embargo, se sentía más sola que nunca. Leandro entró sin ser anunciado. Sus ojos estaban inyectados de insomnio y resolución. No me importa lo que digan, no me importa el árbol, ni la sangre, ni el apellido. Yo sé lo que eres, y sé lo que no eres. Ella lo miró, cansada de luchar, cansada de oír palabras bonitas seguidas de muros invisibles. No soy tu esposa, ni tu prima, ni tu reina. Soy yo, solo yo. Un silencio largo, pesado. Él se arrodilló frente a ella por segunda vez. Entonces déjame ser solo yo también. Un hombre, sin corona, sin escudo, solo un hombre que ama. La puerta se abrió de golpe. El arzobispo, anciano, temido, de túnica granate y mirada que parecía ver el alma. He leído los registros, y he rezado. No hay consanguinidad que impida esta unión, no legal, no espiritual. Pero hay algo más importante que las leyes, Majestad, y es la voluntad del pueblo. Y ellos ya la eligieron a ella. Y así, contra todo pronóstico, el pueblo fue convocado a la plaza una vez más, no para presenciar una boda regia, sino para ser testigo de una decisión sin precedentes. Leandro, el rey que una vez fue salvado por una criada, renunció públicamente a los privilegios de su sangre, sin abdicar al trono, pero declarando que su vida privada sería guiada por el amor y no por las alianzas. No hago esto como rey, sino como hombre. Si alguien debe juzgarme, que sea Dios.
y tomó la mano de Soledad. Ella, vestida con sencillez, pero con la dignidad de quien ha pasado por el fuego, no sonrió, no lloró, solo asintió. Y el pueblo gritó su nombre, Soledad, como un himno, como un juramento. Y aunque la historia no se escribió en libros, vivió para siempre en su sangre. La historia que estremeció a Valfierno no concluyó con aplausos ni con campanas nupciales. Como ocurre con todo lo que nace del dolor verdadero, su final no fue una línea recta, sino una espiral de recuerdos, decisiones y silencios que dejaron eco en los pasillos del tiempo. Después del día en que el rey habló ante su pueblo no como monarca, sino como hombre enamorado, las crónicas oficiales intentaron silenciar los detalles. Los escribanos del reino se vieron divididos. Algunos querían glorificar el gesto. Otros lo consideraban un escándalo que debía ser borrado de los anales. Sin embargo, el pueblo nunca olvidó, porque aunque no sabían leer, sabían recordar. Soledad no aceptó la corona, rechazó los títulos, las joyas, los vestidos que llegaron en baúles desde Sevilla, París e incluso de Constantinopla. No lo hizo por desprecio, sino porque su alma no encontraba reposo en los símbolos. Se instaló en la vieja casa de los jardineros, a la orilla del bosque, donde crecía la lavanda silvestre y las mariposas blancas revoloteaban sin saber de clases sociales. Leandro visitaba esa casa cada tarde, sin escolta, sin capa, sin anillos. Iba como un hombre cualquiera. Llevaba libros, frutas frescas y a veces solo el silencio. Ahí, lejos de las conspiraciones, la historia de amor renacía con sencillez. Pero el reino no descansaba. La reina madre, humillada públicamente, se retiró al convento de Santa Marta. No por devoción, sino por estrategia. Desde allí tejía cartas, reunía viejos aliados y mantenía viva a Catalina, la princesa abandonada, como una figura de reserva para el trono. Nadie sabía si planeaba venganza o redención. El duque de Miralles, tras perder su juego, fue enviado como embajador a tierras lejanas. Se fue sonriendo, como si su derrota fuera solo una pausa en una partida mayor. Su ausencia no trajo paz, solo un silencio más denso. Soledad, con el tiempo, comenzó a recibir visitas de jóvenes mujeres del pueblo. Algunas iban por consuelo, otras por consejo. Ella les enseñaba a leer, a escribir, a curar con plantas, a coser sin servilismo, a hablar sin bajar la cabeza. Lo hacía sin pedir nada a cambio. La llamaban la reina sin corona, y ese título tenía más peso que cualquier nobleza. Una mañana, años después, en medio de una tormenta que trajo viento del mar, Soledad se sentó bajo el gran roble de la colina y escribió una carta. Era breve. En ella no pedía perdón ni ofrecía explicaciones. Solo decía, si alguna vez fui invisible, fue porque el mundo temía verme, pero ahora ya no temo ser vista, porque todo lo que fui ya floreció. Y al terminar la carta, la enterró junto al anillo. Nadie supo el día exacto en que murió. Algunos dicen que partió en primavera, otros que fue una tarde de octubre. Lo cierto es que desde entonces, cada año, en el aniversario de su aparición pública, las mujeres del reino llevan flores blancas a la fuente del palacio, donde una vez una joven lanzó un anillo como quien lanza el pasado. Y aunque el nombre de Soledad no figura en los libros reales, vive en la voz de cada niña que aprende a escribir su historia sin miedo, porque no fue reina de sangre, fue reina de destino, y su legado no fue una corona, fue la libertad. La historia que había nacido entre el veneno y la promesa, entre el silencio de los humildes y la arrogancia de los poderosos, no se disolvió con los aplausos del pueblo ni con la renuncia del rey ante el protocolo. Al contrario, fue creciendo, como la raíz silenciosa que atraviesa el mármol cuando nadie la ve. Aunque Soledad no aceptó trono, ni cetro, ni corona, su sola presencia en la vida del monarca seguía siendo un escándalo viviente. Los nobles, heridos en su orgullo,
Fingían cortesía, pero sus cuchillos eran largos y sus palabras más afiladas que la espada del capitán del reino. Las cartas volaban entre castillos, desde Toledo hasta Navarra, desde Aragón hasta Lisboa. Un rumor constante: la criada reina. ¿Cómo puede gobernar quien viene del polvo?, susurraban las damas en los salones, ocultas tras abanicos de encaje. Y sin embargo, Valfierno no ardía, no estallaba, porque el pueblo había despertado. Los hombres del campo, que nunca habían sido escuchados en el palacio, ahora enviaban cestas con frutas a la casa donde vivía Soledad. Las mujeres que antes escondían sus hijos ilegítimos comenzaron a caminar con la cabeza en alto. Las niñas del convento escribían en sus cuadernos su nombre como ejemplo de coraje. Pero no todo era aceptación. La reina madre, desde el convento donde se refugiaba, tramaba una restauración silenciosa. Catalina, la princesa rechazada, no había regresado a Aragón. Permanecía cerca, como sombra elegante, ocupando espacios con la dignidad intacta. Nunca habló contra Soledad, pero tampoco la defendió. Fue entonces cuando se dio el golpe más frío. Una ley, impulsada por los antiguos ministros de la corona, prohibía que descendientes ilegítimos ocuparan cargos públicos ni asistieran a actos oficiales. No la nombraban directamente, pero todos sabían a quién estaba dirigida. Soledad, que jamás buscó poder, fue ahora arrastrada al centro del juego. La miraban, esperaban su reacción, pero ella solo dijo una frase: las leyes que nacen del miedo mueren con el valor. Y siguió caminando entre el pueblo como siempre lo había hecho, con los pies firmes y los ojos claros. No pidió venganza, no convocó rebeliones, educó, curó, escuchó, vivió. Leandro, cada vez más dividido entre el hombre que amaba y el rey que gobernaba, enfrentó la tormenta con el alma desgastada. Su consejo le exigía que ponga orden, que proteja el linaje, pero él ya había elegido. Y cuando un embajador extranjero, durante una cena diplomática, se refirió a Soledad como la campesina real, Leandro golpeó la mesa con tal fuerza que los candelabros se estremecieron. Campesina sí, real también, porque la realeza no viene del apellido, viene del alma. Frase que sería repetida por generaciones, frase que dividió aún más el reino, pero el amor seguía intacto, aunque todo ardiera alrededor. ¿Te está gustando la historia? Déjanos tu like y comparte tus impresiones en los comentarios. La historia de Soledad de Los Ángeles, aquella joven que emergió de las sombras del servicio para desafiar un reino, ya no pertenecía a la corte ni a los poetas, sino al pueblo. Y fue precisamente en ese momento, cuando la esperanza parecía florecer en los corazones de los humildes, que el destino, como buen escritor cruel de las telenovelas eternas, decidió ponerla a prueba una vez más. El invierno llegó temprano ese año. Los campos se helaron, los ríos se detuvieron bajo el hielo, y con ellos también se endureció el corazón de los nobles. El hambre comenzó a roer las aldeas más lejanas, y las caravanas con trigo, que debían ser distribuidas según decreto real, fueron interceptadas por hombres armados. No eran bandidos comunes, eran mercenarios a sueldo, financiados desde dentro del propio Consejo Real. Soledad fue la primera en descubrirlo. Asistía personalmente a los dispensarios, organizaba mantas, alimentos, atendía partos, consolaba viudas. Allí, entre la gente, entre la necesidad, escuchó los nombres que nunca deberían haber sido susurrados: Mirallés, Casilda, y una palabra más temida que cualquier título: restitución. Un grupo de poderosos planeaba restaurar la línea dinástica pura, eliminando la mancha del escándalo. El objetivo no era matar al rey, era aislarlo, silenciarlo, destruirlo simbólicamente, y el medio era ella. Soledad supo que la próxima jugada no sería política, sería personal. Una noche sin luna, su casa fue incendiada. Los vecinos lograron salvar parte del techo.
Los documentos, los refugios y las cartas que ella misma había escrito a las mujeres fueron consumidos por las llamas. No se encontró culpable. No hubo juicio. Solo miedo. Pero ella no se arrodilló. Volvió a caminar entre los escombros, con las manos quemadas y los ojos secos, y dijo: si el fuego quiso callarme, se equivocó de mujer. Leandro, al enterarse, quiso enviar soldados, reabrir juicios, encerrar a medio consejo. Pero Soledad se negó. Si peleas como rey, esto será una guerra. Pero si actúas como hombre, será justicia. Y así, en un acto de desafío sereno, organizó una audiencia abierta en la plaza central, no en el palacio, no en el templo, en la tierra donde el pueblo pisa con los pies descalzos. Allí, ante ancianos, niños, nobles disfrazados de curiosos y soldados que no sabían si obedecer o aplaudir, Soledad subió a un cajón de madera y habló con voz clara. Su vestido era gris, su cabello suelto, no tenía joyas, solo verdad. No nací para gobernar, nací para resistir. No pedí amor ni poder, solo justicia. Y si eso molesta, es porque aún hay quienes no saben lo que significa vivir sin miedo. Las palabras no fueron gritadas, fueron sembradas, y en esa plaza, una mujer se arrodilló frente a ella, luego otra, y otra, hasta que el polvo del suelo se cubrió de rodillas firmes, no de súbditas, de mujeres que ya no querían ser invisibles. Leandro llegó tarde, no con armadura, no con escoltas, con los ojos llenos de lágrimas. La miró desde lejos, y entre ellos no hizo falta decir nada, porque ya todo estaba dicho. El cielo sobre Valfierno amaneció cubierto de nubes densas, como si el firmamento mismo se negara a ver lo que estaba por suceder. El rumor del juicio a Soledad se había extendido como pólvora, y aunque muchos no creían en las acusaciones de brujería, pocos estaban dispuestos a arriesgarse por defenderla abiertamente. El miedo, viejo conocido de los pueblos oprimidos, volvía a sentarse entre ellos, cubierto con el hábito de la sospecha. La acusación era clara: prácticas prohibidas, manipulación de la voluntad del rey, intervención espiritual mediante pócimas y conjuros. Nada más absurdo, y sin embargo, todo resonaba con fuerza entre los muros del palacio. Porque no se trataba de buscar justicia, sino de restaurar el orden, y para eso, los poderosos necesitaban un símbolo a quemar. La audiencia fue convocada en la antigua sala de piedra donde, siglos antes, se juzgaban herejías y se dictaban sentencias contra mujeres que no encajaban en los moldes del mundo. Soledad entró sin joyas, sin defensores, sin temor. Caminó con la espalda recta, los ojos abiertos, y una dignidad tan silente que hizo temblar a los que deseaban verla humillada. Delante de ella, una mesa de jueces, todos hombres. Al centro, el obispo don Eusebio del Río, viejo zorro de la fe, cuyo rosario pesaba más que su conciencia. A un lado, el duque de Miralles, vestido como simple consejero, con una pluma en la mano y veneno en la mirada. La sesión comenzó con formalidad y cinismo. Se leyeron supuestos testimonios de criadas que afirmaban haber visto hierbas raras en su casa, de campesinos que decían haber sido hechizados por sus palabras, y hasta de una mujer que juraba que su esposo, tras hablar con Soledad, había abandonado el alcohol, lo cual para algunos era prueba de magia. Pero lo que ninguno esperaba fue lo que sucedió cuando la voz del pueblo se levantó. Primero fue una joven que cruzó la puerta con un bebé en brazos. Ella me ayudó a parir cuando los doctores me negaron asistencia por ser soltera. Después, un anciano que usaba bastón. Ella me curó la pierna que la guerra me dejó inútil. No con hechizos, con vendas y paciencia. Luego, una fila de mujeres, panaderas, costureras, lavanderas, todas con una historia, todas con una verdad, todas diciendo su nombre sin temor: Soledad, Soledad, Soledad. El tribunal quiso interrumpir, pero la voz del pueblo se hizo más fuerte que los tambores de guerra. El juicio, que había nacido como un espectáculo de condena, se convertía en acto de revelación.
Y fue entonces cuando el escándalo alcanzó su punto más alto. Leandro entró, no como rey, vestía ropa sencilla, sin corona, sin escolta, solo. Cruzó la sala, se colocó frente a los jueces y habló con una claridad que desgarró cada rincón. Si ella es culpable de algo, entonces yo también lo soy. Júzguenos a los dos, o libérenla. El obispo intentó protestar, pero el duque de Mirallés, que ya no podía ocultar su furia, se levantó. Este reino se ha podrido. La corona ha sido contaminada por el corazón de una mujerzuela sin linaje. Entonces el silencio, y una sola voz. Soledad. Calla, duque, porque si el linaje lo es todo, tú no valdrías ni lo que una moneda rota. El pueblo rugió, no con violencia, con verdad. Ante la presión, el juicio se suspendió. No se dictó condena, pero tampoco absolución. El consejo real quedó dividido, el clero, humillado, el duque, expuesto. Y al caer la tarde, cuando el sol apenas tocaba los vitrales de la catedral, Leandro convocó a una rueda de prensa con los embajadores de todos los reinos vecinos. Allí, con voz solemne, dijo: «Si el precio de amar a la mujer que salvó mi vida es perder mi trono, estoy dispuesto a pagarlo». Una frase, una espada, una revolución silenciosa. El pueblo no respondió con rebelión, respondió con respeto, porque en ese momento, por primera vez en siglos, un rey no gobernaba con poder, gobernaba con el alma. Las palabras del rey aún flotaban en el aire de Valfierno, como ecos sagrados cuando la respuesta de los poderosos no tardó en llegar. Leandro había dicho que estaba dispuesto a perder el trono por amor, pero los enemigos no pretendían quitarle solo la corona, querían arrancarle el alma del reino. La noticia de su declaración cruzó fronteras, y con ella se rompieron tratados, se congelaron rutas de comercio, y se multiplicaron los emisarios extranjeros con miradas frías y propuestas envenenadas. Pero el peligro más letal no llegó del exterior, llegó desde dentro. Los salones del Consejo Real, antes lugar de decisiones solemnes, se tornaron en un nido de víboras. Nobles ofendidos, clérigos silenciados y miembros de la vieja aristocracia, liderados secretamente por el duque de Mirallés, comenzaron a reunirse bajo la bandera de restauración del orden divino. No pedían la muerte de Soledad, pedían su desaparición, su borrado, su olvido, y para lograrlo, estaban dispuestos a cruzar la última línea. El rey, cada vez más solo, comenzaba a percibir miradas que antes no existían, silencios más largos que los discursos. Incluso entre sus aliados más cercanos, el miedo comenzaba a hacer grietas. Y aunque el pueblo aún coreaba el nombre de Soledad en cada plaza, los muros del castillo escondían otra realidad. Una noche sin estrellas, mientras la lluvia golpeaba las ventanas con furia, un traidor entró en los aposentos reales. Era Fray Tomás, el viejo confesor de la reina madre, ahora convertido en el brazo oscuro del consejo rebelde. Con el rostro cubierto por una capucha y una daga bajo el hábito, caminó hasta el lecho del monarca dormido, pero no contaba con la intuición de Soledad. Ella, inquieta, había sentido el temblor del aire, había aprendido a leer los presagios en los gestos del viento, y esa noche, el silencio tenía filo. Caminó por los pasillos descalza, guiada por un presentimiento más fuerte que el miedo. Entró en el momento exacto, y lo vio. Fray Tomás con la daga ya hundida en el pecho del rey. No gritó, no pidió ayuda, actuó. Tomó un candelabro de hierro y lo estrelló contra el cráneo del agresor. 1, 2, 3 veces, hasta que el traidor cayó como un saco de sombras al suelo de piedra. Luego se arrodilló ante el cuerpo del hombre que amaba, con las manos cubiertas de sangre, y presionó la herida con los dedos desnudos, temblando por dentro, firme por fuera. «No te mueras ahora. No así», susurró, como si sus palabras pudieran contener la vida. Los guardias llegaron tarde.
Pero cuando abrieron las puertas, vieron lo que ninguno olvidaría jamás. La mujer por la que el reino había estado dispuesto a arder, había salvado al rey una vez más, con el alma, con el cuerpo y con el fuego en los ojos. El reino entero guardó la respiración durante 3 días y 3 noches. El rey Leandro, herido por la mano de un traidor disfrazado de confesor, permanecía entre la vida y la muerte. Las campanas de Valfierno tañían con un ritmo grave, y los corredores del palacio se llenaban de murmullos, pasos inquietos y oraciones temblorosas. Nadie se atrevía a decirlo, pero todos lo sabían. Si el rey moría, la oscuridad volvería. Soledad no se separó de su lado. No delegó su cuidado a médicos de la corte. Ella misma preparaba los paños, aplicaba las tinturas, y con una serenidad que asombraba hasta al más incrédulo, sostenía la mano de Leandro cada vez que él regresaba del abismo. Su cuerpo ya no era el de una criada, ni el de una noble, ni el de una reina, era el de una guardiana de vida. El pueblo, al enterarse de lo ocurrido, se reunió espontáneamente frente a los muros del castillo, no con armas, sino con velas, no con gritos, sino con cantos. Día y noche permanecían allí, esperando noticias, rezando por el hombre que había roto las cadenas del linaje por amor, y por la mujer que había salvado al reino sin necesidad de empuñar una espada. Al 4.º día, al alba, los ojos de Leandro se abrieron. No pronunció palabra, pero su mirada fue clara como el cielo después de la tormenta. Y en ella, Soledad vio algo más fuerte que la fiebre, más firme que la corona, su voluntad de seguir. La noticia de su despertar recorrió el reino como el viento que arrastra la niebla. La esperanza volvió a respirar. Pero con ella vino también la justicia. El duque de Mirallés fue capturado en los túneles secretos del palacio, donde intentaba huir con documentos falsos y oro robado. Fray Tomás, aún inconsciente por el golpe, fue encerrado en las mazmorras, y el Consejo Real, por primera vez en generaciones, se reunió no para dictar normas, sino para escuchar al pueblo. El juicio fue público. En la misma plaza donde Soledad había sido acusada, ahora se juzgaba a los verdaderos conspiradores. Las pruebas eran irrefutables. Las voces, unánimes. El pueblo, antes silenciado, ahora dictaba sentencia con su sola presencia. El rey, aún convaleciente, pidió ser llevado en una silla al centro de la plaza. Allí, delante de todos, miró a los ojos al duque encadenado y dijo con voz débil, pero firme: el verdadero crimen no fue contra mí, fue contra la esperanza. Y luego, volteó hacia Soledad, que lo observaba desde las escalinatas, rodeada de mujeres, niños y ancianos que la tocaban como si fuera una leyenda viva. Entonces habló: este reino ya no será gobernado por sangre, sino por dignidad. Hoy, por decreto, proclamo que Soledad de los Ángeles, hija de este pueblo, será la voz del consejo ante el trono. No como reina consorte, sino como lo que siempre fue, conciencia de esta nación. Un murmullo de asombro sacudió la plaza. Algunos nobles palidecieron, otros bajaron la cabeza. El clero no supo qué decir, y Soledad simplemente cerró los ojos por un instante, respiró profundo y dio un paso al frente. No vine para mandar, vine para servir. Pero si eso es lo que el destino me pide, no lo rechazaré. Fue en ese momento que el sol, oculto durante días por la lluvia y la duda, rompió las nubes, y la luz cayó sobre ella como un símbolo, no de gloria, sino de verdad. El nombramiento de Soledad como voz del consejo ante el trono no fue solo un acto de justicia, fue una declaración de guerra para quienes se beneficiaban del silencio. En las cocinas del castillo la llamaban la señora del pueblo, pero en los salones dorados, donde aún reinaba el veneno con guantes blancos, su nombre se murmuraba como si trajera consigo una maldición. Algunos miembros del Consejo Real fingieron aceptar su autoridad. Le ofrecían sonrisas en público y cuchillos en privado. Soledad, que había vivido entre sombras y pasillos desde niña,
Los reconocía con una sola mirada. Sabía que los verdaderos enemigos no se disfrazaban de soldados, sino de aliados. Su primera misión como representante oficial del pueblo llegó con urgencia. El pueblo de San Ambrosio, al sur del reino, sufría una peste que había devorado sus calles, sus casas, su fe. Ni un solo miembro del consejo había enviado ayuda. Para ellos, San Ambrosio era una tierra invisible. Pero no para Soledad. Partió con una pequeña comitiva, 3 mujeres del convento, un joven médico y un puñado de soldados leales. Llevaba hierbas, mantas y documentos, no coronas. Al llegar, encontró cuerpos febriles, niños en estado de delirio, madres rezando entre ruinas. Nadie recordaba la última vez que una autoridad real había pisado sus caminos. No lloró. Trabajó. Lavó heridas. Preparó sopas. Escribió los nombres de los enfermos con su propia mano. Escuchó cada historia. Abrazó cada viuda. Y prometió algo que nunca se había prometido allí: justicia. Cuando regresó al castillo, exigió una revisión completa das contas reais destinadas a apoyo humanitario. Pidió registros, mapas, nombres de administradores, y el silencio del consejo fue su primera respuesta, un silencio que olía a culpa. Una semana después, don Ramiro de Torralba, uno de los consejeros más antiguos y respetados, apareció muerto en su biblioteca. Oficialmente, una caída. Extraoficialmente, advertencia. Pero Soledad no retrocedió. Reunió pruebas, las llevó ante el rey y, frente a todo el consejo, declaró: las tierras de Valfierno ya no serán gobernadas por el linaje, sino por la honra. El escándalo fue inmediato, pero el pueblo la apoyó como nunca. Las mujeres comenzaron a escribirle cartas. Los campesinos le enviaban parte de sus cosechas. En las calles se recitaban versos que hablaban de la flor que brotó del barro. Y en un rincón olvidado del convento, la reina madre, informada por sus espías, escribió una sola frase en una carta sellada con cera negra: a esa mujer no se le mata con fuego, sino con hielo. El invierno, nuevamente, se acercaba. El eco de los nuevos decretos aún resonaba en las calles de Valfierno, pero en los altares se preparaba una respuesta. El nombramiento de Soledad como voz del pueblo ante el trono no solo había molestado a los nobles. El clero entero lo consideraba una herejía sutil. Una mujer que hablaba más fuerte que los obispos. Era, para ellos, una amenaza mayor que cualquier ejército invasor. Desde la Catedral Mayor, el arzobispo don Eusebio del Río convocó reuniones discretas con los decanos del reino. No pronunciaban su nombre, pero se referían a ella como la perturbación. Comenzaron a circular sermones escritos a mano donde se advertía que el orden divino puede torcerse si los humildes cruzan los límites impuestos por el cielo. Mientras tanto, en los pasillos del castillo, las sonrisas eran cada vez más frías. Algunos guardias ya no inclinaban la cabeza ante Soledad. Los cocineros recibían órdenes contradictorias. Las cartas que ella enviaba a los monasterios con ayuda para los pobres no llegaban. Leandro sentía la presión. Los embajadores extranjeros comenzaban a enviar mensajes diplomáticos donde, bajo palabras elegantes, se ocultaban amenazas de aislamiento. La figura de Soledad, gloriosa para el pueblo, era ahora usada como excusa para negociar desde el exterior. Fue entonces cuando llegó el príncipe Andrés de Borgoña. Vestido con telas de lino blanco y capa azul noche, descendió de su carruaje con una sonrisa calculada y una reverencia que parecía más una burla que un gesto de respeto. Era sobrino del rey de Francia, enviado en misión diplomática, pero su llegada no estaba anunciada. Soledad lo observó con atención desde la galería. Su instinto le decía que no era un emisario cualquiera. Sus pasos no eran los de un visitante, eran los de un observador. En los días siguientes, Andrés recorrió el castillo como quien estudia un campo de batalla. Conversaba con sirvientes, con clérigos, con doncellas. Recogía opiniones,
memorizaba gestos, y finalmente solicitó una audiencia privada con ella. La cita ocurrió en el Salón de los Tapices, un cuarto cargado de historia, donde los antiguos reyes firmaban tratados de guerra y paz. Allí, Soledad lo enfrentó con la misma calma con la que había enfrentado al veneno, al fuego y al desprecio. Andrés habló con tono suave, como si su lengua pudiera envolverla en seda. Usted ha despertado admiración y miedo. Hay reinos que no están preparados para una figura como usted. ¿Ha pensado en retirarse por el bien del rey? Soledad lo miró sin titubear. No vine a encajar en el mundo que ustedes diseñaron. Vine a cambiarlo. Él sonrió. Pero esa sonrisa no era de agrado. Era de cálculo. Esa noche, encerrado en su aposento, redactó una carta. Un documento sellado con el escudo de Borgoña, destinado a París. En él, pedía autorización para iniciar una campaña de desprestigio. No por odio, por estrategia. Porque el problema no era Soledad, era lo que Soledad representaba. El viento de Valfierno cambió. Ya no traía consigo el aroma de las flores del campo, ni el humo dulce de las cocinas del palacio. Ahora, el aire se sentía pesado, como si cada rincón del reino respirara incertidumbre. Lo que comenzó como un susurro se convirtió en una corriente, un rumor, una sombra, una idea sembrada con precisión quirúrgica por quienes conocían el arte de la destrucción invisible. El príncipe Andrés de Borgoña no había partido, pero tampoco se mostraba. Se había convertido en un fantasma elegante, operando desde las sombras con plumas en lugar de espadas. Envió cartas selladas a templos, panaderías, academias de música, hospicios. En cada una, el mismo mensaje disfrazado. ¿Quién era realmente Soledad de los Ángeles? Las preguntas eran más venenosas que las respuestas. Nadie decía nada abiertamente, pero en las plazas ya no se pronunciaba su nombre con la misma firmeza. Las mujeres bajaban la voz. Los niños que antes jugaban a ser reyes y soledades, ahora volvían a usar coronas de papel y espadas de madera, sin nombres. En el mercado, algunos empezaron a decir que ella manipulaba al rey, que había nacido de una relación impura, que los documentos de su linaje eran falsos, que nunca existió una promesa real, que todo había sido un plan desde el principio. Soledad no reaccionó de inmediato, observaba, escuchaba y resistía, pero la herida más profunda no fue la que recibió del pueblo, sino la que sintió en el silencio de Leandro. Él, agotado por años de enfrentamientos, sumido en responsabilidades, empezó a dudar, no de ella, sino de su fuerza para sostenerla. Se alejaba poco a poco, no con palabras duras, sino con ausencias sutiles. Cancelaba reuniones conjuntas, postergaba decretos, evitaba el contacto con el pueblo cuando ella estaba cerca. Una noche, mientras la lluvia golpeaba con furia los cristales de la torre este, Soledad permaneció sola frente al ventanal. Tenía en las manos una carta sin firmar. El papel decía, el amor no basta para sostener un reino. No lloró. No rompió la carta. Simplemente la guardó junto al anillo que alguna vez él le entregó en nombre de una promesa. Mientras tanto, en una taberna al norte del reino, un grupo de hombres discutía con exaltación. Entre ellos, un joven de rostro familiar para Soledad. Era Lucas, hijo ilegítimo de uno de los nobles caídos, criado en silencio, despreciado por su sangre bastarda. Yo no quiero venganza, decía, alzando su copa. Quiero justicia. Y si esta mujer representa al pueblo, entonces debe rendir cuentas como todos. Lucas no sabía que su rostro sería el próximo en figurar en los murales que se pintarían en Valfierno, no por traidor, sino por símbolo, porque la campaña de difamación había cumplido su propósito. Había sembrado la duda, y con la duda comenzaba la caída. El corazón de Valfierno latía, pero no con fuerza. Latía con un ritmo irregular, temeroso, como el de un reino que había conocido la esperanza,
y ahora temía haber soñado demasiado alto. Las plazas que alguna vez corearon el nombre de Soledad ahora callaban. Las paredes que antes exhibían su rostro en retratos humildes eran cubiertas por proclamas oficiales, selladas con tinta roja y palabras sin alma. Y sin embargo, ella no desaparecía. Seguía caminando entre el pueblo, aunque nadie le ofrecía pan ni le abría la puerta. Seguía escribiendo cartas a las comarcas olvidadas, aunque ninguna recibía respuesta. Seguía velando por los enfermos, aunque las monjas se negaban a pronunciar su nombre en voz alta. Una tarde, bajo la sombra de los álamos secos del antiguo jardín de invierno, Soledad se encontró sola consigo misma. Allí donde una vez había recibido el anillo que cambió su destino, allí donde el rey había pronunciado su juramento, ahora no quedaban más que hojas caídas y memoria. El eco del viento susurraba más que los hombres. Fue entonces cuando tomó su decisión. Al día siguiente, vestida con una túnica de lino blanco, sin joyas ni escoltas, caminó hasta el centro de la Plaza Mayor. El lugar estaba lleno, pero nadie hablaba, nadie gritaba. El silencio era el nuevo idioma del pueblo. Frente al monumento del fundador del reino, Soledad se detuvo. Sacó de un pequeño cofre de madera el anillo que Leandro le había dado, el mismo que había arrojado una vez a la fuente, el mismo que había guardado después del juicio, el mismo que había sostenido entre dedos manchados de sangre. Lo colocó sobre la piedra del pedestal, y dijo con voz clara, sin temblor, sin lamento: el amor fue verdadero, pero ya no basta. Si el pueblo duda, entonces yo me retiro, no para huir, sino para no convertirme en lo que juré destruir. No pidió aplausos, no buscó lágrimas. Dio media vuelta y se marchó, dejando atrás no solo el símbolo, sino la historia. Leandro, desde su balcón, vio la escena. No bajó, no gritó. Solo comprendió. Comprendió que había perdido algo más valioso que el poder. Había perdido la confianza de la única mujer que no lo quiso por la corona. En las semanas siguientes, la figura de Soledad fue borrada poco a poco de los registros. Los escribanos dejaron de mencionarla en los decretos. El Consejo Real reorganizó su estructura. El príncipe Andrés de Borgoña regresó a su tierra, satisfecho. Pero algo quedó. Algo que no podían arrancar. Una niña, en una escuela rural, escribió su nombre en el margen de un cuaderno. Una anciana, al morir, susurró: «Gracias», mirando al horizonte. Un niño, huérfano, preguntó si Soledad volvería a salvar a los que no tienen voz. Y así, sin trono, sin título, sin rostro, ella comenzó a convertirse en leyenda. La Plaza Mayor había quedado en silencio, pero no estaba vacía. Las piedras aún guardaban el eco de los pasos de Soledad, y los muros de la ciudad, la sombra de su decisión. Pero en Valfierno, como en todo reino viejo, el olvido era veloz y la costumbre, más fuerte que la memoria. El pueblo, al principio, dudó, luego calló, y con el paso de los días, comenzó a obedecer. Las voces se apagaron, los rostros se endurecieron. La esperanza fue guardada en los cajones junto con los retratos de aquella mujer que, por un tiempo, les hizo creer en lo imposible. Leandro dejó de aparecer en público. Dicen que ya no dormía en la habitación real, que sus manos temblaban cada vez que se acercaba al balcón. El anillo que había vuelto a él tras la partida de Soledad, lo llevaba en el bolsillo, no en el dedo. Y mientras el rey se sumía en su propia sombra, otros comenzaban a ocupar el espacio que ella había dejado. Lucas, hijo bastardo de un noble caído, surgió como una figura inesperada. Joven, elocuente, carismático. Hablaba en las plazas, en los mercados, en los caminos. No atacaba directamente a Soledad, pero tampoco la defendía. Usaba su nombre como símbolo, y luego ofrecía el suyo como solución. Ella abrió una puerta. «Yo vengo a cruzarla», decía con voz serena, mientras repartía pan entre campesinos que habían dejado de confiar en las promesas del palacio.
Rápidamente, su figura ganó fuerza. Aparecieron emblemas con una estrella negra, símbolo de su movimiento, y sus seguidores comenzaron a llamarse los restauradores. Querían justicia, pero también querían orden. Querían cambio, pero dentro del antiguo marco. Y Lucas les ofrecía eso, renovación sin revolución. El Consejo Real, temeroso de otro vacío, lo recibió, con reserva, con cálculo, pero lo escucharon. Leandro lo observó desde lejos. Reconocía en sus ojos el mismo fuego que había visto en sí mismo años atrás. No sabía si debía temerlo o admirarlo. En el convento de Santa Marta, la reina madre recibió la noticia con una sonrisa serena. Una carta sellada con cera blanca le anunciaba que el joven Lucas ya hablaba en su nombre. Todo vuelve al cauce, dijo, mientras recitaba sus oraciones sin apuro. Pero en un rincón lejano del reino, al pie de las montañas, una mujer de túnica gris comenzaba a ser nombrada por las voces del pueblo como la curandera. No aceptaba dinero. No decía su apellido. Solo escuchaba y ayudaba. Y algunos comenzaban a preguntarse, ¿será ella? Porque aunque el nombre de Soledad ya no se pronunciaba en los decretos, seguía latiendo en el corazón de los que alguna vez creyeron que una criada podía cambiar el destino de un reino. Valfierno respiraba con un aire distinto. Era el aire de los reinos que han cambiado demasiado rápido, pero que aún no se atreven a mirar atrás. Las calles seguían su curso, los mercados reabrieron, los consejos se llenaban de nombres nuevos, y sin embargo, algo faltaba. Como una campana que suena pero no toca el alma, Lucas se había instalado como nuevo referente del pueblo. No portaba corona ni capa, pero era escuchado. Hablaba con solemnidad, con inteligencia, con diplomacia, y sin embargo, en sus palabras, ya no había fuego, sino cálculo. Sus discursos eran perfectos, pero no ardían. Leandro, cada vez más ausente, pasaba las noches en la torre oeste. Desde allí se veía el horizonte, ese horizonte que tantas veces había prometido compartir con Soledad. Los años que antes pesaban sobre el reino, ahora pesaban sobre él. Los muros de mármol no lo protegían del frío de su cama vacía. El anillo, guardado en su escritorio, era su único compañero. En una noche sin estrellas, una carta llegó a sus manos. No tenía sello, ni firma, solo decía, el pueblo ha comenzado a olvidar. Pero hay cosas que ni el tiempo ni la historia pueden borrar. Si aún recuerdas dónde comenzó todo, sabrás dónde encontrarme. Y con esa línea, Leandro supo. A la mañana siguiente, sin guardias, sin carruajes, sin trajes reales, partió rumbo al oeste. Cruzó pueblos donde ya nadie lo reconocía. Caminó entre campos y cruzó ríos. En cada paso, sentía que no buscaba el pasado, sino una parte de sí mismo. Al llegar al pueblo al pie de la montaña, lo recibió el murmullo de las hojas. Nadie lo anunció. Nadie lo saludó. Solo una niña, con un ramo de lavanda en la mano, le señaló un camino entre los árboles. La encontró frente a una cabaña de madera, encorvada sobre una mesa, secando plantas. Sus cabellos ahora eran más grises que negros, su piel, marcada por el sol y el tiempo. Pero su mirada seguía intacta. Soledad. Él no habló. Ella tampoco. Solo se miraron. Y en ese silencio cabía toda la historia que vivieron, todo lo que fueron y todo lo que perdieron. Después de un largo instante, ella rompió el silencio. ¿Por qué volviste? Y él respondió con voz baja. Porque todo lo demás ya no tiene sentido. Ella bajó la mirada. Tocó el anillo que colgaba de una cuerda junto a su cuello. Tú tienes un reino, y tú eres lo único que hace que valga la pena gobernarlo. No hubo besos, no hubo promesas, solo un entendimiento. Leandro no se quedó. Volvió a Valfierno, pero no regresó igual. Creó una nueva escuela pública en nombre de Soledad. Mandó construir una biblioteca en cada comarca. Se dio tierras reales a mujeres campesinas, y cada año,
En el aniversario de la gran promesa, el rey cruzaba las montañas para sentarse frente a una mujer que ya no buscaba tronos, pero que seguía reinando. Y aunque su historia nunca fue escrita en los libros oficiales, vivió para siempre en las cartas que pasaban de abuela a nieta, en los nombres que se daban a las niñas valientes, y en los muros donde, a escondidas, aún se leía una sola palabra: soledad. Gracias por acompañarnos hasta aquí. Si quieres más romances que te abracen el alma, suscríbete y activa las notificaciones. Esta es apenas la primera serie del canal, con 7 historias de época que te llevarán por caminos de pasión, coraje y amor verdadero. No te pierdas ninguna.